Cada generación ha tenido una señal. Matusalén fue la señal para la generación diluviana. Matusalén era hijo de un profeta. Su padre se llamaba Enoc, el séptimo desde Adán. Y Enoc profetizó de la destrucción que vendría. Profetizó del diluvio y profetizó de la destrucción final cuando Cristo venga a hacer juicio. Eso está en el libro de Judas, en el versículo 14 y 15. No dije capítulo porque Judas nomás tiene un capítulo. Judas, versículo 14 y 15. El séptimo desde Adán, Enoc profetizó del juicio que vendría sobre el mundo antediluviano y el juicio que vendría en nuestros días, porque todo eso es símbolo para el tiempo final. La destrucción antediluviana que vino con el diluvio es una señal para nosotros. Jesús lo dijo: como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Ok. ¿Cómo Enoc era profeta? Cuando nació su hijo, le puso un nombre muy raro, muy singular, muy particular. Mathusalayim. En español, Matusalén. Mathusalayim en hebreo. Math es muerte. Mathú es la muerte de él. Mathú. Mathusalayim es la muerte de él traerá el juicio. La muerte de él, o sea, cuando él se muera, viene lo que está profetizado. Su muerte traerá. Matusalén vivió 969 años. Abran sus Biblias por un segundito, rápidamente, en Génesis, en el capítulo 5. Génesis 5, versículo 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc es símbolo de los que vamos a irnos al cielo sin gustar la muerte. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Por favor, pongan el nombre Matusalén en su cuaderno y al lado de él pongan 187 años. Tenía Matusalén cuando nació Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Arriba de la palabra Matusalén pongan el total de los años que él vivió: 969 años. Arriba del nombre Jerusalén. Pero al costado de Jerusalén, de Matusalén, pongan 187, porque él tenía 187 años cuando nació Lamec. Y luego dice, versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Debajo de Matusalén pongan Lamec, y al lado de Lamec, debajo de 187, porque lo van a sumar, como para hacer una suma, ponga 182. O sea, cuando Lamec tuvo su primer hijo, tenía 182 años. Y cuando Matusalén tuvo su primer hijo, que fue Lamec, tenía 187 años. Si usted suma 182 y 187, le va a decir cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé. ¿Cuánto? 369 años tenía Matusalén cuando nació su nieto Noé. Porque usted le suma los años que tenía él cuando nació Lamec y los años que tenía Lamec cuando nació Noé. Versículo 28, vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuántos años tenía Noé? No cuando nacieron sus hijos, sino cuando vino el diluvio.
A ver, vamos a verlo. Génesis 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotos aquel día todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. Pongan Matusalem 187, Lamec 182, Noé 600. Si sumamos esas tres cifras, nos va a dar la edad que tenía Matusalem cuando vino el diluvio. ¿Cuánto le dio? 969 años. ¿Y cuántos años vivió Matusalem en total? Se lo pusieron arriba del nombre Matusalem, ¿verdad? ¿Cuántos era? Es la misma cifra. O sea, que Matusalem murió exactamente en el año del diluvio. Pero es más, Matusalem era un oráculo viviente. O sea, era una profecía como un reloj profético. Su corazón era el reloj profético. Era una profecía con piernas y brazos. Un oráculo viviente, porque mientras él viviera, había misericordia. El día que él muriera, venía el diluvio. Eso es lo que quiere decir su nombre. Su muerte traerá el juicio. Cuando se muriera Matusalem, se cumplía lo que Dios había hablado. Esa fue la señal para Noé. ¿Cómo supo Noé cuándo entrar en el arca? Cuando murió Matusalem, y yo no tengo tiempo de explicarles, pero ahí dice hasta la fecha exacta del diluvio, en el segundo mes, a los 17 días del mes. Si ustedes sacan la cuenta exacta, van a ver que Matusalem muere, le guardan el luto, y enterrando al abuelo, Noé le dijo a su familia: entremos al arca. Cerró Dios la puerta y pasaron 7 días y vino el diluvio. Exacto. La señal para esa generación antediluviana fue Matusalem. Esa fue la señal que Dios le dio a esa generación de que venía la destrucción. Miren, el hombre que más tiempo había vivido hasta aquel entonces había sido Adán, que había vivido 930 años. ¿Saben ustedes que Matusalem fue contemporáneo de Adán por 150 años? O sea, Adán todavía siguió vivo sin 150 años cuando ya Matusalem había nacido. O sea que no alcanzó a conocer a Lamec porque tenía 187 años Matusalem cuando nació Lamec. Pero Adán conoció por 150 años a Matusalem. Matusalem se crió en las rodillas de Adán. Y escuchó directamente de Adán la historia del comienzo y la historia del pecado y de la caída. O sea, no hubo lapso entre medio. Por eso la Biblia no necesitaba que se escribiera hasta el tiempo de Moisés. Porque Adán estaba vivo y él era el que contaba todo a sus generaciones futuras. Y Matusalem lo recibió de boca de Adán, toda la historia, por 153 años. Y luego Matusalem murió exactamente con el diluvio. O sea que todos esos 1656 años que tuvo el mundo antes del diluvio, hubo testigo presente de la verdad. Y Matusalem fue esa profecía viviente. Fue la señal para su generación. Cuando Matusalem pasó a la edad de Adán, la gente podría haber dicho: vivió más que nuestro padre Adán.
Ya pasó los 930, en cualquier momento se muere. ¿Cómo Dios va a permitir que viva más que el hombre que salió de sus propias manos del Creador? Y Dios extendió su misericordia todavía años más. El hombre que más años vivió sobre el planeta Tierra fue Matusalén. Eso muestra hasta dónde Dios extendió su misericordia para esa generación. Porque el día en que Matusalén se moría, hasta allí llegaban. Ahí venía la destrucción. Y así fue. ¿Tuvo esa generación una señal o no la tuvo? ¿Sabían el día y la hora? No sabían el día y la hora cuando se iba a morir Matusalén, pero lo veían viejito. Lo veían bien viejito. Imagínense para la gente que vivió en esa época decir, el abuelo Matusalén está cumpliendo 965 años. 966, ya va a llegar a los 1000. Lo que tendría que haber dicho es, ¿cuánto tiempo le queda? Porque el día que él se muere viene la destrucción. Se acaba este mundo. Porque Dios lo había profetizado por Enoc. No quisieron creer. Y aún muriéndose Matusalén, la gente vino por miles y miles de todas partes. Porque este era un descendiente que era testigo, que había vivido con su tatarabuelo Adán. Todo el mundo lo conocía. Era el hombre más viejo en el planeta. Y cuando él murió, para el entierro de él se juntó casi el mundo entero. Todas las familias mandaron sus representantes y Noé aprovechó para predicar su último sermón. Y les dijo, entren al arca. Ya estaba terminada, lista. Nomás estaban esperando la señal. Y la señal llegó. Enterraron a Matusalén, dice Elena de White, y Noé y su familia entraron al arca. Hizo su último llamado. Y la gente no quiso ni aún creer la señal para sus días. La puerta se cerró y con esa puerta cerrada se cerró el tiempo de gracia. Pero no vino el diluvio de inmediato. Lo mismo va a pasar en nuestros días. La gracia se va a cerrar, pero la venida del Señor, la destrucción, no va a ser de inmediato, como fue en los días de Noé. Primero se cierra la puerta y luego viene la destrucción. Exactamente igual. A lo largo de la historia Dios ha tenido esos oráculos vivientes. Les doy un ejemplo más porque el tiempo ya no me da. Me salté ahora al Nuevo Testamento y les voy a mostrar otro oráculo viviente. Vamos al libro de Lucas. Miren qué interesante está esto. Oráculo viviente, profecía con patitas. Lucas, en el capítulo 2. Ustedes saben que la Biblia dice en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Todo en el plan de Dios tiene una fecha señalada. Aún la venida de Cristo estaba señalada por la profecía. Y Cristo nació en la fecha señalada. Y no fue un 25 de diciembre. Por las dudas. Cristo no nació un 25 de diciembre. Por la Biblia yo les puedo sacar cuando Cristo nació. Por la Biblia. Les puedo sacar y no fue en diciembre. ¿Están seguros que fue en abril? No, fue en otoño. Fue en otoño. Fue en abril. No es mi tema. Acabo de predicar ese tema. No, ¿cuál es el problema? Si les doy todo de una vez, ¿no me van a invitar otra vez? Hay que dejarlos con ganas. Lucas, capítulo 2. Jesús es traído al templo. Cumplidos, versículo 21, los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y vinieron a ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y ahora viene la profecía viviente. Había en Jerusalén, versículo 25, un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado. Escuchen, hermanos, había una revelación de Dios mediante el Espíritu Santo a Simeón. ¿Qué le había revelado el Espíritu Santo? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón era una profecía viviente. Dios le había revelado que no se moriría hasta que no viera la salvación de Israel, al Mesías, al ungido. En otras palabras, mientras Simeón viviera, cuanto más viejo se ponía, sabían que se acercaba el nacimiento del Mesías. Y sabían que tenía que nacer el Mesías estando Simeón vivo, porque Dios le había revelado que no se moriría hasta que no viera con sus ojos la salvación de Israel. Simeón era un oráculo viviente, al revés que Matusalén, porque Matusalén era el día que muriera, venía el juicio. Con Simeón no moriría hasta que viera al Mesías. Pero ¿qué dijo Simeón? Señor, ponme a descansar, ya estuvo. Ya se cumplió tu palabra. Lo que tú dijiste ya se cumplió. Ya me puedo morir. Y así mismo pasó. Después que vio al Mesías y lo tuvo en sus brazos, a los días lo enterraron, porque se cumplió la palabra del Señor. Profecía viviente. Hay muchos ejemplos más en la Biblia. No les voy a decir eso. Voy a ir a la señal para nuestros días. Un oráculo viviente.